Cada casa, cada escuela, cada tipología edilicia o urbana, cada solución técnica, cada ciudad, en tanto texto colectivo, vehiculiza y almacena una cultura, una narración de su historia. Las transformaciones de la ciudad y de la vida social también forman parte de la construcción de la memoria. A 40 años del golpe de Estado, esto fue lo que la dictadura nos dejó. El capítulo se lo dedicamos a arquitectura y urbanismo. Si bien la densidad habitacional es algo más que satisfactoria, 3 personas por vivienda, Uruguay se preocupa por dotar de viviendas confortables a todos sus habitantes. Así es como surgió el Plan Nacional de Viviendas, creándose un fondo nacional mediante aportes individuales, emitiéndose papeles de bolsa e instaurándose un sistema de ahorro. ¿La dictadura tuvo una política de vivienda? Claro que sí. La dictadura tuvo una política para el país y por ende dentro de la vivienda también. Es decir, ellos vinieron a cumplir un rol fundamental, sacar al Estado, ir sacando al Estado como interviniendo en la vivienda. Entonces la dictadura sí vino a instalar una política de vivienda neoliberal. ¿Hubo una política de vivienda que comenzó previo a la dictadura? En particular, un programa que se convenia en el año 72, obviamente se comienza a construir en dictadura, que es un programa nefasto. Es un programa, un convenio entre el INVE y la Intendencia de 1044 viviendas para erradicar cantegriles. Entonces, la teoría en el momento era hacer vivienda transitoria, en el sentido de pensar que después iba a venir la vivienda definitiva. La vivienda definitiva no vino nunca. ¿Se acuerdan aquello de categoría A, B y C? ¿No? Es decir, si tenías la C, eras destituido si eras empleado público, no podías operar ni en un club de babifútbol. Bueno, en las cooperativas de vivienda votábamos a los no tachados y los tachados detrás de la puerta seguían funcionando. Es decir, sabíamos que nuestros dirigentes naturales para la gente seguían funcionando. El canto popular, el teatro independiente, utiliza los salones comunales como verdaderos teatros de resistencia en aquel periodo. ¿La dictadura combatió al movimiento cooperativo? La dictadura tiene 3 periodos con el movimiento cooperativo que lo va desestructurando. Uno primero que es a partir del año 74, donde se cierran todos los préstamos para las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Es decir, se termina, no hay más financiación. Y a través de sucesivas órdenes de servicio interno van aumentando los intereses de los préstamos y se roba absolutamente toda la cartera de tierras del banco hipotecario para viviendas de interés social, léase para cooperativas de vivienda, para INVE, y se le otorga a la promoción privada. Entonces, uno tiene que saber, ¿vino a ser una política? Sí, vino a ser una política para las grandes cámaras de industria de la construcción. Eso es lo que vino a ser la dictadura. En Uruguay, la promulgación de la Ley de Vivienda del año 1968 buscó promover mecanismos de acceso a la vivienda a través de la obra pública, la obra privada y el régimen cooperativo. Sin embargo, con la implantación de la dictadura en 1973, se consolidó un proceso de disminución de la presencia del Estado en las políticas de vivienda. Sacan un decreto donde derogan la Dirección Nacional de Vivienda. Ellos decretan, se disuelve la DINAVI y pasa todo a la égida del Banco Hipotecario del Uruguay. ¿Quiénes estaban en el Banco Hipotecario del Uruguay como directores? Los militares. Ellos instalan en el país
la vivienda mercancía, y dejan amplísimos sectores de la población sin poder acceder a los programas que la ley preveía para sectores de poca capacidad de ahorro. No se animaron a hacer lo que hizo Pinochet en Chile, que fue bombardear a los barrios obreros. Tengamos en cuenta que el nacimiento de FUCBANK no tiene en sus inicios a los líderes sindicales de primera línea en aquel Uruguay polarizado, y obviamente que se cuela en la ley las cooperativas de vivienda en el año 68, gobierno de Pacheco, y también se construye en el periodo de la dictadura. Las cooperativas de ayuda mutua que existían eran porque tenían personería jurídica previa al golpe. ¿Se entiende? Entonces, para estas cooperativas de ayuda mutua que existían, en el año 79 se las hostiga concretamente desde el punto de vista económico. Los préstamos que para cooperativas de ayuda mutua tenían un 2% de interés, pasan a un 6% de interés. Y además se les exige un ahorro previo de un 5% del costo de la vivienda. Con lo cual se contradice absolutamente el espíritu de la ley. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley del 68? El espíritu de la ley del 68, refiriéndome al capítulo cooperativas, era muy claro y muy sensato. O sea, para aquellos sectores que no tienen capacidad de ahorro, cooperativas de ayuda mutua. Es decir, sustituyen el ahorro, digamos, monetario por el trabajo en obra. En las cooperativas, el socio que entrara tenía que ser presentado por otro socio. Es decir, que daba una seguridad de quién era el vecino. Asambleas igual se tenía que hacer, claro. Teníamos que muchas veces disfrazar cumpleaños para poder hacer una asamblea. Hay que acordarse que teníamos que mandar la lista, nombre y apellido de la gente, incluidos los niños, de quién iban a venir al cumpleaños. La construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande era una aspiración que se remonta a fines del siglo pasado. El 1 de abril de 1974 comenzaron las obras, cumpliéndose el cronograma con una precisión reconocida como récord en el mundo. Más de 3.000 obreros y técnicos orientales vuelcan sus conocimientos y ganan experiencia que podrán aplicar en otras obras que ya se encaran en el territorio nacional. La excelente mano de obra empleada y la seguridad industrial son también un ejemplo internacional. Salto Grande representa un ejemplo de integración en la búsqueda del bienestar económico y social de las generaciones futuras. La puesta en marcha de la turbina número 12 originó un nuevo encuentro presidencial. El teniente general Jorge Rafael Videla, el doctor Aparicio Méndez y sus comitivas se encontraron en el centro del puente sobre la represa. Luego se trasladaron a los palcos especialmente instalados para el acto. Ante todo, que sea un nuevo motivo de exaltación de la inquebrantable amistad de argentinos y uruguayos. El estricto cumplimiento de los compromisos, la dedicación incondicional a esta causa que es Salto Grande, nos han permitido estar aquí hoy asistiendo al acto más trascendente de integración regional. Hay un boom en Punta del Este, producto también de la política económica de Argentina que hacía que se invirtiera en Punta del Este. Y el segundo componente del boom es el propio banco hipotecario. Porque en esa época toda América Latina estaba invadida de petrodólares. Entonces, el negocio de un banco, si está invadido de dólares, el negocio es dar préstamos. Además inventaron una cosa que se podía invertir en el pozo. O sea que vos no precisabas tener todo el edificio terminado para luego vender. Con lo cual era un negocio bárbaro desde el punto de vista
del promotor inmobiliario, porque él ya empezaba a vender los apartamentos antes de construir. Viviendas confortables para solucionar un problema social de hace muchos años. El Banco Hipotecario del Uruguay ha puesto en marcha un gran complejo habitacional, tras llamar a licitación para la construcción del plan Euskal Herria. En 2 enormes predios ubicados en Malvín Norte, se construyen 2.950 viviendas en 12 bloques de 3 pisos y 62 bloques de 10 pisos. Te voy a nombrar, ya que veníamos con el tema vivienda, te voy a nombrar 2 conjuntos muy importantes que son de esta época del boom. Uno es el Conjunto América y otro es el Euskal Herria. En particular, el Euskal Herria, digamos, es muy interesante su análisis, porque en rigor, si alguien me preguntara, ¿tú tenés inconveniente con la localización del Euskal Herria? Mi respuesta es no, porque es un barrio que está muy bien conectado con el centro, es un barrio que tiene mistura social, por tanto, acá no hay un problema de localización. Se utilizan en los frentes antepechos de hormigón prefabricado, que tienen 8 centímetros de espumaplast incorporado, que los hacen más livianos, lográndose costos más económicos. Estos sistemas de construcción estaban previstos en los pliegos de condiciones para la licitación de las obras. Comenzaron los trabajos en febrero de 1981 y está prevista su culminación en febrero de 1984. Este es otro gran esfuerzo para dotar de viviendas confortables a todos los uruguayos. En un barrio que tú tenés una densidad más bien baja o media, digamos, lo lógico es no realizar una agresión de ese tipo al barrio, ¿viste? Es decir, se podrían haber hecho la misma cantidad de viviendas con una densidad media, pero no esta cuestión, digamos, de desestructuración de la ciudad. Si tú te colocas en una calle transversal a Camino Carrasco, la sensación que tenés es una sensación de un corte, no de una integración al contexto urbano. Las propias tipologías del Euskal Herria también son sumamente discutibles. Siempre hay un estar comedor de doble orientación. Esto que es muy interesante desde el punto de vista de la flexibilidad de la familia, porque si lo quiere cerrar lo cierra, si quiere dejarlo todo junto, lo deja todo junto. En el caso del Euskal Herria, hay apartamentos que todos los ambientes dan a una misma orientación. Entonces digo, pobre las familias que viven al oeste. Es un desastre, absolutamente. Euskal Herria es un desastre. ¿Qué pasó con los alquileres durante la dictadura? Llegan a aumentar en el año 75 un 83% los alquileres. Imagínense si en este momento llegara a haber un aumento de ese carácter. Por lo tanto, toda la plaza inmobiliaria estuvo a favor del gran capital inmobiliario, porque acá no nos podemos confundir. La dictadura no golpeó a todo el mundo igual. Aquí Malvín Norte, por ejemplo, Malvín Alto, complejo que hoy se encuentra construido por Pérez Noble, recuerdo que hacían la propaganda de que tenía una piscina. En Malvín Alto viven aproximadamente más de 250 familias. En la piscina podían entrar 20 personas paradas. Y así se promocionaba, y así se vendió, y así lo financió el Fondo Nacional de Vivienda.
¿Qué sucedió en Barrio Reus al sur? Pasó lo mismo que pasó con muchas ocupaciones. No es el único caso. Lo que pasa es que lo del Reus Sur, al ser un edificio tan interesante y tan importante y tan apropiado por el barrio, tuvo un simbolismo mayor, y bueno, además porque vivían muchas familias, ¿no? La vida continuaba siendo relativamente tranquila y este barrio se caracterizó por ser una zona muy alegre, que transmitía la alegría de vivir. Era un barrio muy, bueno, está ubicado geográficamente en una posición privilegiada y la gente era muy comunitaria, aunque ya por los años 70 había cambiado. ¿Quiénes vivían en este barrio? En el barrio vivían gente que prácticamente algunos pocos de los fundadores del barrio, y había un conglomerado heterogéneo de gente, ¿no? Muchos extranjeros, pero y muchos negros, por supuesto, ¿no? Que fue lo que le dio una especificidad al barrio porque ha sido cuna del tambor. Barrio Reus al sur o Barrio Encina es típico por eso mismo. Como vivía fundamentalmente o mayoritariamente, digamos, afrodescendientes, en ese sitio la dictadura decidió expulsarlos. Decidió expulsarlos de una manera violenta, además. Y los localizaron en las periferias críticas de Montevideo, con lo cual las pérdidas fueron absolutas, porque imagínate que si una familia vivía en pleno Barrio Sur y tenía un empleo cercano, bueno, imagínate lo que significa mudarte de la noche a la mañana a Casaballe o a Cerro Norte. ¿Cómo fue la llegada de las Fuerzas Armadas al barrio? Lo primero que llegaron fueron los cedulones de desalojo, y que se hablaba, se rumoreaba que iba a ocurrir, pero como esas cosas que uno dice va a venir un temporal, pero no pensaba que nunca iba a venir. Pero llegaron los cedulones diciendo que en tal fecha, en pocos días, había que dejar desalojada la vivienda. Y la gente lo tomó con mucha sorpresa. El que pudo salir de la zona, alquilarse en otros barrios, lo hizo. Muy poca gente. Se fue tranquilamente, tomó sus cosas, alquiló y se fue. Pero la gran mayoría no lo pudo hacer y tuvo que esperar la actitud del gobierno, ¿no? ¿Usted vio el momento en que los vecinos eran desalojados? Lo vi todo porque coincidió la muerte del barrio justamente con el fallecimiento de mi madre. Mi madre estaba en una habitación que da justamente para la calle Minas, y detrás de la ventana yo estaba al lado de ella siempre, y pude ver todo el operativo. Vi cómo llegaban camiones y camiones de las Fuerzas Armadas, y vi lo que les costó tirar estas paredes, que estaban hechas con un material de primera calidad, pero con toda exportación, todo, los mármoles. Vi llevarse marcos, ventanas, mármoles enteros, todo eso se cargaban en los camiones y se llevaban todo. Después de haber desalojado a la gente, que se fue con una expresión como quien va condenado a muerte. En todo caso, si sos pobre y si te echan de tu casa, te dan una vivienda de emergencia. Con el agravante, además, que estas viviendas de emergencia están localizadas en lo que nosotros denominamos las periferias críticas. O sea, ya en lugares, ya en barrios con una fuerte tendencia a ser homogéneamente pobres. Los casos paradigmáticos son Casaballe y Cerro Norte. Es lo que la gente denomina palomares. Y son viviendas absolutamente inadecuadas en cuanto a áreas, son absolutamente inadecuadas en cuanto a aislación térmica, es decir, son de muro simple, de techo de chapa, sin cielo raso, es decir, todas condiciones absolutamente inadecuadas para una vivienda digna. La falta de
de criterio y de amor que hubo de los responsables de ese entonces. El presidente era el general Goyo Álvarez, el intendente, cuando me refiero cuando el momento del desalojo y la destrucción del barrio, Rachetti era el intendente, y el ministro de Cultura, Daniel Darrac. Fueron las tres firmas que decidieron el destino de toda esta zona. ¿Qué sucedió en el interior del país? Yo recuerdo que nosotros, entre el 82 y 83, íbamos en ómnibus a las cooperativas de vivienda a hacer asambleas que, por cierto, había que mandarle a la jefatura del departamento que íbamos a hablar y que no íbamos a hablar, y nos recibían en la agencia de ómnibus, en la parada, tiras, que era muy cómico, además, porque nos dábamos cuenta que un tipo que no conocíamos nos acompañaba, y nos acompañaba a 10 metros de distancia, y entraban a las asambleas. Y me acuerdo en Paysandú, por ejemplo, que los compañeros decían, no, igual vamos a hacer la asamblea. El tira entraba, se sentaba en el fondo de la asamblea, y la gente le decía, ¿quiere un cafecito? La dictadura vino a desestructurar toda una política de vivienda que tenía una perspectiva social, que se concebía la vivienda como un derecho. Entonces yo creo que sí, la dictadura cumplió un rol que ha quedado impune, lamentablemente, en el tema de vivienda, que no se ha investigado a fondo todo el despilfarro que hubo. Gregorio Álvarez dijo que solo un marciano podía pensar que podía haber una devaluación. Semanas antes que hubo una devaluación, que fue en el 82. Esto fue un crack impresionante para la industria de la construcción, un crack impresionante. Y bueno, una de las consecuencias que tuvo el crack del 82 es que algunos esqueletos, hasta el día de hoy los vemos en Montevideo, son de aquella época. O sea, edificios que quedaron sin terminar. Y respecto al paisaje que construyó la dictadura, ¿qué se puede decir? Que yo recuerde dos cuestiones paradigmáticas en la ciudad. Bueno, una es la Plaza del Ejército, digamos, que es una cuestión absolutamente anodina, es una cuestión que no enriquece el paisaje urbano para nada. Y el otro ejemplo es la Plaza de la Bandera. Claramente no fue apropiado, claramente por la gente. Te doy el caso paradigmático contrario. La Plaza Liber Sereña, el otro día que se inauguró, estaba llena de gente. Y hoy pasás y está llena de gente. Quiere decir que hay algo desde la arquitectura, o sea, desde nuestra disciplina, que está bien. Yo, sinceramente, no recuerdo que en la Plaza de la Bandera haya sido un lugar apropiado por la gente. Fue una cuestión más bien monumental, ¿verdad? Y tratando de jerarquizar, bueno, un patriotismo entre comillas, digamos, ¿no?